Un placer. Antes que nada, Vero, te voy a presentar un poquito, hay mucha gente que te conoce, quizá otras personas que no. Así que voy a presentar a Verónica Molina, una mujer de una voz, ya van a ver, muy dulce, muy cálida. Tengo el honor de haber estudiado con ella también y también he trabajado cuestiones individuales con vos. Verónica es médica, es cardióloga, es psicoterapeuta, consteladora familiar, es creadora y directora del Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma, que es un centro de asistencia e información a donde cada vez más gente consulta y se va a formar. Y hoy, en medio de esta pandemia y esta reinvención, das un montón de charlas súper interesantes por YouTube y también haces espacios para gente que cuida, entre otras cosas. Ahora bien, Vero, arranco con una primera pregunta para darte la palabra. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿qué son las constelaciones familiares? Desde esta mirada tan interesante que tenés vos, en donde lo que vos nombrás de las constelaciones es que es mucho más que una técnica, es mucho más que una herramienta, sino que es un modo de mirar la vida. Así es, así es. Bueno, primero muchas gracias a vos por este espacio, a Karina también, a todos los que conforman Conciencia Elevada, muchas gracias. Siempre me da mucho placer encontrarme con ustedes en distintos espacios y con todos los que están sumándose, muchas gracias por estar ahí. Ujú. Bueno, las constelaciones familiares son una manera de mirar el mundo, en principio, por eso pertenecen a una filosofía, son desde ya un abordaje psicoterapéutico, pero son una manera de comprender lo que sucede en los sistemas humanos, lo que sucede con cada uno de nosotros en distintas áreas de la vida. Por eso, a partir del desarrollo de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares tal como las conocemos, han habido desarrollos muy particulares hacia distintas áreas, ¿no? Se han utilizado mucho en el ámbito jurídico, ahora con mucho éxito y desarrollo, en el Ah, ámbito pedagógico también en los colegios, para entender qué pasa con los chicos que les cuesta aprender, desde ya en el ámbito familiar, ¿no? En la medicina. Entonces, son una manera de mirar lo que nos pasa que pertenece al abordaje sistémico, porque desde ya comprendemos desde las constelaciones familiares que un individuo no puede ser recortado de su ámbito familiar, del lugar del cual proviene, aunque se haya distanciado después, aunque quizás haya crecido en otra familia, es eso que nos viene aparejado con la vida, todo lo que viene a través de nuestra biología, de nuestra genética, de nuestra epigenética, eso está presente en nosotros. Y el abordaje también trae la idea de que la libertad es más bien el producto de nuestro trabajo personal que algo que ya nos venga dado, en el sentido de que como estamos insertos consciente e inconscientemente en este sistema familiar, hay lazos de lealtad, hay repeticiones que inconscientemente llevamos adelante, muchas veces creyendo que somos libres, ¿no? Hay cosas que nos qué definen interesante esto, y, ¿no? y que de Interesantísimo pronto esta no concepción las de libertad y sabemos. lealtad. Ujú. Sí, sí, esto que de pronto pensamos, yo quiero elegir tal profesión, ¿no? Me hace acordar de la película Coco, que muchos habrán visto, ¿no? Hace poco que estuvo en, Total. bueno, que hablaba un poco de esto, ¿no? Como de pronto alguien dice, me encanta la música y en esta familia nadie es músico. Y resulta que no, que había alguien que era músico y que fue excluido, que se los recortaba de la foto. Y entonces se puede ver, ¿no? Así como eso que parece libertad en realidad es un lazo de lealtad y que no significa que no querramos ser músicos, ¿no? Desde ya que ese movimiento está presente, pero comprender cuál es el verdadero motor da mucha libertad a la hora de llevar adelante la propia vida. Entonces es muy liberador, da mucha fuerza poder comprenderse dentro del propio sistema. Es interesantísimo lo que comentás, Vero, y cómo pensar la lealtad entramada en el amor, ¿no? Porque la lealtad tiene muchísimo que ver, en el fondo, con el amor y el reconocimiento, ¿no? Totalmente, la lealtad es un modo de amor, es inevitable ser leales, es un modo también de pertenencia y a través de la pertenencia de asegurarnos la supervivencia, ¿no? Es un mecanismo muy básico
de todos los seres humanos, de todos los mamíferos, de poder adherir al grupo en el cual nos sentimos parte, nos sentimos insertos y que nos cuida, que nos brinda todo lo que necesitamos. Entonces son mecanismos muy arcaicos, muy inconscientes, nadie puede escapar de la lealtad. Y no es necesario escapar, lo importante es darse cuenta, es reconocerlas y entonces poder trabajar sobre esos caminos de amor que muchas veces cierran la vida, porque el problema de la lealtad es que cuando está dada inconscientemente, de alguna manera nos lleva a las repeticiones, donde puede haber esto que Bert Hellinger llama el amor ciego, ¿no? Donde de pronto en una repetición, yo les conté lo de la película Coco que tiene final feliz, pero si Sí. estamos atrapados en una lealtad, por ejemplo, con una abuela que de pronto tuvo una situación de mucha violencia, de mucho despojo, donde no pudo estudiar, donde, bueno, no eligió ni siquiera el amor, entonces quizás estamos identificadas con esa manera de mirar el mundo y nos sentimos así aunque estemos en otro momento, en otra cultura, donde hoy todo se puede hacer con mucha más facilidad. Nos sentimos atrapados a veces en historias que son en realidad la vida de otros, pero que por amor y por lazos de fidelidad los llevamos adelante. Entonces poder trabajar ese amor para convertirlo en un amor fructífero, ¿no? En un amor que se despliega y que integra eso que pasó sin tener que vivirlo como propio, ¿no? Ese es el punto. Es muy interesante, Vero, la lealtad muchas veces, esta lealtad de modo inconsciente que limita, que es limitante, que no deja desplegar, digamos, a la persona, aparece mediante síntomas en general, muchas veces aparece hasta en el cuerpo, ¿no es cierto? Por esto que vos decías, la epigenética, ¿no? Que viaja a través de los genes, ¿no? Sí, claro, aparece, eso lo vemos mucho en el trabajo, es decir, para mí el cuerpo y el universo emocional y psíquico son indivisibles, ¿no? Entonces, ¿qué no está en el cuerpo? Podría decir, ¿no? Todo está en el cuerpo y todo lo que pasa en el cuerpo de alguna manera repercute en el mundo psíquico y en el mundo emocional. Esa separación es ficticia, es para poder entender, para poder investigar, ¿no? Total. Pero en realidad todo está unido. Entonces, cuando aparece un síntoma, bueno, hay que mirar qué pasa con ese síntoma, posiblemente desde ir al médico y de abordarlo desde este lugar, pero siempre cabe la pregunta, ¿no? ¿De qué me habla esta experiencia? ¿Qué tengo que realmente aprender, Ujú. integrar, reconocer a partir de esto? Creo que ese es el punto importante, ¿no? Salir de la dialéctica de que de pronto tengo que ir a trabajar un síntoma en una constelación para no tener que hacer un tratamiento, porque en ese caso hacemos lo mismo que cuando Total. vamos, qué sé yo, al cirujano, ¿no? Sacame esto de adentro, que no lo quiero tener, pero no estamos realmente integrando la experiencia, ¿no? No sería una mirada Es, sistémica, que es lo que vos estás proponiendo, ¿no? Justamente. sí, una mirada donde todo tiene un sentido también, ¿no? Donde nosotros vemos mucho que las experiencias que aparecen en el cuerpo, en el psiquismo también, de pronto la depresión, los ataques de pánico, más allá de que son síntomas desagradables, a veces muy angustiantes de llevar, ¿no? Pero si estamos abiertos a la experiencia, a ver cuál es la sabiduría de la vida que se manifiesta a través de esto, que puede ser difícil para mí, pero que habla de mí, no es ajeno. Entonces, Ujú. cuando puedo acercarme a esto desde ese lugar y comprender, ¿no? Y abrir mi conciencia, mi corazón a esa experiencia desde otro lugar, muchas veces los síntomas alivian o lo que nos toca llevar lo llevamos con otra conciencia, ¿no? Con otra fuerza también. Totalmente, el síntoma como maestro, ¿no? Y como un lugar de una llave en donde es un gran jeroglífico en realidad, es una solución de compromiso, decía Freud, pero en realidad es una solución ante un conflicto. Entonces hacer el caminito a poder indagar respecto a ese conflicto intrapsíquico, digamos, Sí. nos abre toda una serie de caminos, ¿no? Y da el sentido que vos estás diciendo, ¿no? Sí, como maestro, como muchas veces como compañero, como algo que nos recuerda que nos tenemos que ocupar de nosotros o que necesitamos poner un límite
o que Mm, necesitamos elaborar un duelo que de pronto no hemos podido transitar y una enorme cantidad de fuerza vital está puesta ahí en frenar esas emociones. mm. Tantas posibilidades, ¿no?, que traen los síntomas, pero esto, ¿no?, acercarnos con apertura, sin juicio, sino realmente a indagar de qué se trata esa experiencia. Te escuchaba decir el otro día, hablabas bastante respecto a la postergación como uno de los síntomas, ¿no? Importantes a la que los vemos sujetos los humanos, ¿no? Y vos hacías un hilván de varias cuestiones en relación a la postergación, pero una que me resultó sumamente interesante es la unión que hacías entre la postergación y la falta de capacidad que tenemos respecto a la frustración, es decir, esta cultura de la inmediatez. ¿Podrías quizá explicarla? Sí, sí, es muy interesante pensar que nosotros casi nada de lo que tenemos normalmente para vivir lo hacemos por nosotros mismos, casi nada, pensando en cómo era la vida quizás hace 100 años, no mucho en el tiempo, ¿no? Ujú. Donde de pronto, no sé, conseguir el alimento implicaba mucho más trabajo, cuidado, paciencia, ¿no? Ir a, no sé, tener una ropa, hacerse un vestido, era ir a buscar la tela, era, bueno, aprender quizás con las mujeres más grandes, ¿no? Cómo se hacía esto. Todo eso requería paciencia, requería el cultivo del trabajo, de ver cómo se hace esto, ¿no? Y de estar ahí con eso, aprendiendo. Esta cultura que vivimos, que tiene muchas cosas buenas, nos desafía en esto, porque ahora todo se produce en un instante. Ahora con el teléfono, ¿no? Ya elegimos lo que queremos comer y alguien hasta lo trae a nuestra puerta y lo trae al instante y si se demora 15 minutos nos molesta. Es Sí, todo muy distinto. Entonces, de alguna manera, y esto sucede mucho con las generaciones venideras, ¿no? Con los adolescentes, se puede ver mucho con los millennials, ¿no? sí, Como todo tiene que ser rápido, tiene que ser ya. Hemos sí. perdido la capacidad de sostener, de hacer ese espacio interno para sostener aquello que tiene que ir creciendo, que tiene que ir germinando. Entonces, claramente nos cuesta mucho sostener estos lugares de cuidado de aquello que queremos. Y cuando hay que darle un poquito más de tiempo o de esfuerzo, bueno, lo soltamos. No, mejor esto no, o esto no es para mí. Y esto se ve mucho en las problemáticas con las parejas también, ¿no? Como de pronto en la pareja o con los hijos o en algunos trabajos, ¿no? Si no es todo como yo quiero, en este presente, entonces no es para mí. Y lo Claro, saco de mi vida, ¿no? Y tengo la expectativa de que venga otra persona que sí me dé todo lo que yo quiero, en el modo en que yo quiero ya mismo. Y sí. hay un autor que yo trabajo mucho también, que es Peter Levine, que trabaja con trauma, con experiencia somática, que es una de las corrientes que estudié y con las que trabajo. Él Ujú. habla mucho de este concepto a la hora de ayudar a los niños a poder crear nuevos caminos de resiliencia, en el Mm, sentido de poder sostener también ciertos lugares de incomodidad y de mm, malestar, total, ¿no? Frustrar a un niño puede ser un acto de mucho amor, ¿no? Esto también lo vemos en el trabajo de las familias, como de absolutamente. pronto a los padres les cuesta mucho sacarle la tablet, sacar el celular. Bueno, ahora con esta situación esto es más difícil aún, ¿no? Eh, Ujú. o simplemente poder poner un límite y que el niño pueda estar también en ese límite con amor, ¿no? Porque Ujú. ahí entran muchas otras confusiones. A veces el límite viene muy tarde, con enojo, con agobio, ¿no? Pero el Ujú. límite a tiempo, amoroso, que puede sostenerse, es un Ujú. acto de amor, ¿no? Ujú. Enseñar a sostener el malestar. No Sí, solo, digo, el malestar no para crear condiciones de permanente malestar, pero como parte de la vida, ¿no? Como parte de lo ujú. que tenemos que aprender a transitar. Y como parte de ese lugar de no completud, que en realidad la vida tiene que ver con eso, y desde ahí es donde aparece el deseo también, ¿no es cierto? No desde la completud, Total, ¿no? Sino desde la falta, desde ese lugar que claro. puja para algo más. Entonces me parece que la frustración es lo que estás diciendo, ¿no? Incorporarla como parte, ¿no? No como una Sí, enemiga.
Y hablando de eso, los exacto. tiempos actuales que estamos viviendo, ¿no? En donde uno podría pensar que esta experiencia que nos toca vivir es una experiencia que nos hace un llamado a la paciencia, a justamente a la espera, a poder lidiar con esta incomodidad, ¿no? ¿Cómo vos pensás y vas significando esto que nos toca vivir? Sí, sí, creo que es también un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando, ¿no? Como al principio decíamos, esto es como un retiro a los que somos invitados todos de alguna manera, ¿no? Y también lo que vengo observando es que en esta inteligencia de la vida, ¿no? Que nos invita a ir a un retiro, es un retiro donde muchas veces nos deja, o a muchos nos ha dejado en lugares de mucha incomodidad, Ujú. en esta línea también, ¿no? De pronto he escuchado parejas que estaban muy mal y de pronto, bueno, se tienen que encontrar en esta convivencia, ¿no? O de Claro. pronto, bueno, familias que tienen hijos grandes y que, bueno, todos estaban muy equilibrados porque salían a trabajar y había mucha ida y vuelta en la vida cotidiana y ahora todos adentro y aparecen temas irresueltos. O Ujú. gente que se quedó fuera del país, ¿no? Y no puede volver. O gente que queda lejos de sus seres queridos, de sus padres, de gente mayor, y siente, bueno, la importancia también de esos vínculos. Digo, es un momento para, más que para enojarnos, si bien hay momentos donde claramente la frustración genera enojo, ¿no? Pero quizás también para revisar qué es lo importante que me está mostrando este tiempo, ¿no? Qué valoro, qué aprecio de mi vida, Ujú. qué necesitaría modificar, porque todos estamos viviendo en algún punto muy automatizados, ¿no? Muy eh, Ujú. enajenados de alguna manera, ¿no? Detrás de algo que quizás no es lo más importante para nosotros. Y, Ujú. y esto de no dejar tan pendiente lo importante. Quizás sea un momento para Ujú. decirle a las personas que queremos lo que sentimos, para contar aquel secreto que nunca contamos, Mm. para hacerle lugar, ¿no? A ese dolor que quizás siempre estuvimos dejando afuera, o a Hermoso. darnos cuenta del valor de la vida, el valor de los vínculos. Qué necesario es en este momento esto que estamos teniendo nosotras y quienes están sumando, ¿no? Esto yo creo que es maravilloso cómo las redes, la distancia no es tal, gracias a todo lo que existe hoy, pero ese es un acto de voluntad. Digo, convertir esto en una oportunidad no es algo que esté dado, que suceda pasivamente. Es producto de nuestra acción, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad. Estamos en juego, podemos hacer algo distinto, pero necesitamos motorizarlos con nuestra energía a esos cambios, ¿no? Súper interesante esto que decías, Vera. Yo pensaba que justamente las constelaciones trabaja con los efectos de algo que va viajando por las generaciones, ¿no? Y que quizá no se pudo resolver y que es heredado. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué estará marcando este momento y cómo se significará generaciones más adelante? Y si hay algo que podamos hacer para que esto, digamos, no tenga una carga tan pesada en las generaciones venideras, si hay algún trabajo que cada quien pueda hacer con esto, ¿no? O como sistema colectivo, ¿no? Sí, sí, y es muy interesante esto porque yo creo que lo más novedoso de lo que estamos viviendo no es tanto la epidemia en sí, porque epidemias han habido muchas a lo largo de la historia. El ser humano es parte de la naturaleza, convivimos permanentemente con microbios, la vida existe gracias a esos microbios, nuestro cuerpo tiene una alianza vital con muchísimas bacterias y hongos y gracias a eso estamos sanos y vivos. Sí. Y eso no sería el problema, ¿no? El problema es, creo más, toda la vieja correntada de experiencias traumáticas que han quedado pendientes en las familias y en las sociedades y cómo esto está ahora reverberando también en esta experiencia que todos estamos viviendo, que claramente es angustiante,
tiene momentos de mucho agobio, da miedo, ¿no? Todo lo que pasa da miedo enfermarse, da miedo que se enferme alguien que queremos, ¿no? Hay mucha incertidumbre, eso nos angustia. Entonces, quizás si cada uno está primero atento a esto que le pasa, ¿no? Esto que yo estoy nombrando, habilita barreras de lo subconsciente que quizás en la vida cotidiana están más selladas, ¿no? Como que está más definido lo consciente y lo subconsciente. Y ahora, con la angustia que vivimos y con el cambio de la rutina, es mucho más probable que la información que estaba mucho más lejos de la conciencia se acerque y pueda atravesar esa barrera en los sueños o en la vida lúcida, de pronto donde aparecen imágenes o aparecen emociones que no podemos del todo explicar o asociaciones, ¿no? Que está más cerca la información en este tiempo. Entonces es una gran oportunidad para que cada uno mire esa historia, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos vienen de experiencias muy dramáticas, quizás mucho más dramáticas que esta, pero esta se nutre de todo lo que quedó irresuelto en aquellas experiencias y que habita en nosotros, que habita en ese universo interior, ¿no? Que tiene un ambiente emocional, es el ambiente emocional de nuestra infancia, que puede haber sido de mucha tristeza, silenciosa, de miedo, el mundo es peligroso, de añoranza, de nostalgia. Eso está ahora mucho más cerca y lo podemos de alguna manera contactar y procesar para, bueno, estar más disponibles a lo que sucede ahora y quizás en este sentido, ¿no? Ser más padres de los que vienen que hijos de los que ya pasaron la experiencia, en un sentido de responsabilidad, ¿no? De no sentirnos las víctimas de lo que sucedió, sino los responsables de lo que hacemos con nuestro presente y cómo esto lo dejamos o lo trasladamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, los que vengan, ¿no? Bueno, ¿Qué elaboramos y qué dejamos pendiente? eh, es maravilloso escucharte, es como una melodía, pero me parece súper interesante porque yo escucho continuamente, no sé vos, cómo la gente está soñando un montón, no sé si lo escuchás, y aparece un montón de información, y a pesar de estar con una adentro y una afuera tan pareciera definido en este momento, justamente lo que planteas es todo lo contrario, ¿no? Como si todo estuviera mucho más permeable. Sí, sí, todo está más permeable, está más cerca. Y si están atentos, van a ver que aparece la información, que de pronto aparece una tristeza y está asociada a imágenes, a recuerdos. Entonces es un lindo momento para investigar la historia, para mirar un poquito ese árbol genealógico, ¿no? Ver qué pasó con los abuelos, qué vivieron. Esas fotos que se vuelvan movimiento, película, ¿no? Con emociones, con lugares, con perfumes, con idiomas. Y Ujú. así es como vamos también pudiendo elaborar la historia que nos habita, que está en nosotros presente y en muchos sentidos haciéndonos elegir, tomar decisiones, pensando que somos nosotros quienes toman esas decisiones. Entonces ese trabajo es muy liberador. Es muy, Es muy lindo, totalmente, porque en realidad lo que estás planteando es que un trauma no es un trauma por sí mismo, digamos, la experiencia traumática va a tener que ver con cómo el psiquismo la significa, ¿no es cierto? tal Es cual. decir, que cómo se inscribe esto va a depender de esto que es como libre albedrío en algún punto, de lo que cada uno pueda tomar y hacerse padre de la experiencia y no hijo de la experiencia en este punto de responsabilidad que decís, me parece una vuelta de tuerca maravillosa que uno puede dar para el pasado y para el futuro, ¿no? Sí, totalmente. Y esto del trauma como algo que en este momento creo que está en puntos suspensivos, ¿no? Esta Sí. experiencia que todos vivimos no está sellada, no está dicho qué va a pasar con cada uno con esto que está sucediendo. Esto está en nuestras manos, ¿no? Depende de cuánto nos animemos a estar activos en nuestra propia experiencia, en la que vivimos hoy, pudiendo conectarnos emocionalmente con lo que nos pasa. Yo vengo diciendo que en estos momentos sería muy bueno poder llorar, ¿no? Que cada uno vea en qué momento siente la angustia y aunque no sepa muy bien por qué,
no importa tanto porque es más importante conectarse con la emoción, con la tristeza y poder permitirse que esa emoción haga lo que tenga que hacer en uno, ¿no? Puede ser llorarla, puede ser entonces escribir una carta o entonces buscar algo que estaba guardado en el fondo de un cajón o llamar a alguien, ¿no? Pero no bloquear las emociones. Esto es muy importante porque todo aquello que en este momento no tiene acceso a nuestra conciencia, que no nos permitimos sentirlo, va a quedar como una carga, ¿no? Una carga que, bueno, puede ser que vaya sumando cada vez más carga, como un vasito, ¿no? Que van sumándose gotitas y en algún Claro. momento rebalsa, ¿no? Y esto es un poco la huella traumática, es algo que no pudimos elaborar, que no pudimos integrar en el cuerpo, en las emociones y en el psiquismo. Entonces, si nosotros nos permitimos estar presentes y cuando viene la emoción, confiar en ella, ¿no? Y darnos el lugar o compartir esa experiencia con alguien que es de nuestra confianza, me siento triste, me siento angustiado, me doy cuenta de tal cosa, darle lugar a la experiencia, ¿no? Eso es lo que va a hacer la diferencia a posteriori entre quienes quizás sí queden con algunas secuelas postraumáticas por esto y quienes no. Y es algo muy importante y muy accesible, ¿no? A cada uno, a cada momento. Maravilloso, estás hablando en algún punto, entiendo que es de integrar y de dar espacio e integrar todo aquello que nos sucede como parte, ¿no? Que es lo contrario a disociar o escindirnos, ¿no? De una parte nuestra. Y Totalmente. hablando de esto, vos sé que estás dando lugar justamente a aquellas personas que están trabajando para cuidar. El otro día me Mm, decías que son como los soldados actuales de alguna manera, pero que mm, tenés todo un pensamiento respecto a esto, a cómo que no queden disociados del sentir, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, viste que yo vengo de la medicina, ¿no? Y Sí, la medicina es un camino de mucho servicio y, y comprendo mucho esto que están viviendo todas las personas que trabajan en los roles de asistencia. Cuando comenzó el confinamiento en marzo, sí, eh, hubo un momento donde sentí, bueno, hace falta abrir espacios para que quienes se sientan necesitados de tener un lugar para poder hablar de lo que les pasa en su trabajo, lo tengan, ¿no? Entonces, bueno, abrí ese espacio y en esos primeros encuentros había muchísima gente de distintos lugares y fue muy interesante. Pero seguimos, lo seguimos brindando todos los viernes a las 19 horas. Y lo más importante, fuimos viendo esto, ¿no? Cómo a lo largo del encuentro iban apareciendo los sentimientos, ¿no? Primero de pronto venía mucho enojo, frustración, agobio, y después a lo largo del encuentro iban hablando unos y otros y experiencias distintas, e iban apareciendo la angustia, la tristeza por la persona que se fue, por un compañero que se enfermó, por otro que no sabían si estaba enfermo, porque tenían que ir a trabajar y no tenían ganas, porque tenían miedo de ir a trabajar. Y, y esto ha creado un espacio de mucha confianza y de mucho sostén. Y creo que ese es el camino, que realmente quienes trabajan en estos roles de asistencia necesitan, por supuesto, cuando tienen que trabajar, disociarse instrumentalmente para poder pensar, porque si uno está lleno de emoción, cuando claro, tiene que poner una inyección no lo puede hacer, ¿no? claro, Claramente no. Necesita en ese momento tener la mente fría para hacer lo que hay que hacer. Pero en algún momento, cuando vuelve a casa, cuando se va a dormir en la habitación de guardia, cuando se encuentra con el compañero, en algún momento hay que abrir el espacio al sentir, por eso que pasó, que pueden ser de 10 situaciones una, ¿no? De pronto se trabaja en muchas situaciones, pero hay una que me tocó. Hay una mirada de un paciente que no me olvido, hay una mano que le tendía a alguien cuando se estaba yendo que me emociona, que me conmueve, que me toca humanamente. Entonces, si esos lugares donde se abre la emoción no tienen espacio para ser canalizados, se arma un sistema deshumanizado y ese sistema lo padecemos
todos nos quejamos de la deshumanización de la medicina, ¿no? Como de pronto, bueno, el médico casi no te mira a los ojos, está escribiendo en la computadora, no te revisa. Pero esto surge en estas situaciones, ¿no? Donde hay mucha exigencia, donde de pronto hay que ver muchos pacientes. Ahora se suma todo este caudal de trabajo, el miedo, pero esto estaba antes, ¿no? Y ahora es Total. peor. Entonces es muy importante que haya estos espacios y, y lo que hablábamos el otro día, que lo quiero traer, es que yo tengo la impresión de que hay una repetición en esta experiencia Ujú. de traumas sociales relacionados con las guerras, donde antes de alguna manera venían a la casa y buscaban a los adolescentes o a los hombres de la familia y los llevaban a la fuerza, ¿no? A la guerra. Y no importaba si estaba preparado, si no estaba preparado, si quería, si no quería, tenía que ir. Algo de esto está pasando ahora porque los profesionales de la salud, los enfermeros, los médicos, los psicólogos, todos sienten un poco esto, que no quieren ir porque tienen miedo, pero Claro. que a su vez este es su compromiso, ¿no? Es como un acto que honra su vocación. Entonces adhieren a ese compromiso y van a hacer su trabajo de la mejor manera que pueden, pero tiene algo de ese estoicismo, de ese heroísmo de quienes van en esa primera fila, ¿no? Exponiéndose, exponiendo su vida. Entonces es muy importante que toda la sociedad acompañe esto, que estos espacios estén acompañados por todos, no solamente por ellos, porque escucharlos, porque escuchar por parte de ellos los agradecimientos, la emoción de los demás que dicen, no sabía que esto le pasa a alguien que trabaja haciendo esto. Esto nos une, esto genera trama, genera red, ¿no? Y entonces ellos ya no están solos, están acompañados porque hay una comunidad que valora lo que hacen y que lo sostiene. Me hace acordar a cuando uno está en una constelación grupal, quizá la gente que escucha estuvo o no, en donde no hay modo de no resonar con algo de lo que está aconteciendo ahí, porque nada de lo que es humano nos es ajeno en algún punto. Entonces, lo que estás transmitiendo es algo de esto, ¿no? Cómo Sí, el ser parte de que esto que le pasa al otro en algún punto me resuena. En algún punto soy parte sí, del mismo sistema y estará en el lugar que le toca, pero en realidad es como si una parte mía también estuviera ahí, si soy parte del sí, mismo sistema, ¿no? Entonces me parece claro. interesantísimo esto que decís. Te quería preguntar, Vero, algo personal que nunca te pregunté, que es cómo es tu recorrido de la medicina. Vos sos cardióloga, que no es cualquier órgano, ¿no? Mm. De hecho, Bert Hellinger habla de las órdenes del amor y el corazón tiene que ver con el amor. ¿Cómo llegás de la cardiología a esto que sos hoy? Sí, y bueno, está muy enlazado con esto que hablábamos recién, porque cuando a mí me gusta mucho la medicina, me encanta estudiar la medicina, sigo escuchando con mucha atención las novedades que hay, lo que se va investigando, me gusta mucho. Y me fue muy bien en la universidad, me recibí a los 23 años, me encantaba lo que hacía y empecé haciendo una residencia en clínica médica, en medicina interna, porque no sabía muy bien qué quería hacer, me interesaban muchas cosas. Pero ese primer año de trabajo, de contacto directo con las personas, fue tan intenso para mí en términos emocionales que fue un momento de gran crisis, porque sentía que yo no podía dedicarle el tiempo que necesitaba a las personas, que cuando alguien moría era como algo, no sé, automático, deshumanizado, y para mí era algo muy fuerte y tenía que quedarme un poco conectada con eso que estaba pasando. Y tuve tantas experiencias muy profundas con los pacientes de esto, ¿no? De despedir, acompañar en la muerte, muy cercanas, que me abrieron un universo donde necesité mirar más allá, empecé terapia, empecé a buscar, porque no me alcanzaba con hacer diagnósticos, digamos, que me salía bien, lo podía hacer y me gusta, pero había otra dimensión de lo que estaba pasando que no me la quería perder, que quería estar ahí, que quería entrar en esos lugares
y así empecé, ahí terminando la facultad empecé un camino mucho más de introspección, de trabajo personal, y, y ahí, bueno, conocí primero a Claudio Naranjo, hice muchos programas SAT de convivencia, ahí al poquito tiempo conocí a Bert Hellinger por el 2002, y bueno, hice muchos caminos, investigué mucho, fueron años de recorrer muchos lugares y, y eso me abrió un mundo. Y en algún punto empecé a sentir que yo no podía trabajar como médica de esa manera, como el sistema me lo estaba pidiendo, desconectándome. Esa fue la elección que hice en ese Ah, momento. Yo no quise desconectarme. Yo claro. necesité trabajar con mi angustia, con el dolor que me producía la muerte. No pude desconectarme. Lo agradezco en este momento. En ese momento fue difícil, pero fue así el camino. Tuvo que ver con eso. La elección básica fue: yo no quiero dejar de sentir. Yo quiero Ujú. ser una médica que siente, Qué un bárbaro. ser humano y encontrarme Claro. con otro ser humano. Y ojalá lo pueda ayudar, ¿no? Y esto es lo que sigo haciendo hoy con otras herramientas, ¿no? Pero me encuentro con otro ser humano y su misterio. Y yo tengo algunas maneras de mirar y que quizás lo ayuden, ¿no? Pero sobre todo me encuentro con otro ser humano. Qué bárbaro, me hice acordar cuando hablabas de Kubler-Ross, ¿no? A Kubler-Ross, que trabajaba justamente con este pasaje a la muerte, y te imaginaba a vos como alguien en esa circunstancia. Y Sí, uno muchas veces encuentra, digamos, el sentido, y después que uno encuentra como ese lugarcito en donde estoy habitando, ¿no? Esa porción de mi territorio, encuentra la trama también en la historia familiar de, bueno, ¿por qué no estoy haciendo esto? Supongo que también, dado que trabajas en esto, has podido investigar y has podido dar sentido, ¿no? Desde múltiples lugares, sí, el lugar que te toca ocupar, ¿no? Que también es de servicio, ¿no? sí, sí, totalmente, sí. Tiene mucho que ver porque, bueno, la medicina y las constelaciones familiares tocan esos lugares, el dolor, el sufrimiento, la vida, la muerte. Como cardióloga claramente había un movimiento mío de encontrarme con la vida y con la muerte que tiene que ver con mi historia, ¿no? Ahí había un... Y esto es interesante, cuando yo me di cuenta de a quién yo quería salvar de mi sistema familiar, que es una Ay, qué hermana. Yo perdí una hermanita de un bebé de un mes cuando yo tenía 3 años, que muere de muerte súbita. Y cuando yo en un momento, trabajando como cardióloga, pude tocar ese lugar, ¿no? De conciencia profunda, ¿no? Que no es el pensamiento sobre esto, sino es realmente el lugar donde yo sentí esto que me movía desde el fondo de mi corazón a querer salvar a los demás, y en ellos a mi hermana, ¿no? Y a mi mamá también en su dolor. Cuando yo toqué ese lugar, algo en mí se liberó y pude seguir otros caminos que también tenían que ver conmigo, ¿no? Con donde la vida me iba llevando. me Y, causaste y una estuve, profunda emoción. sí, Sí. me doy cuenta, sí, sí. Y me Y, pregunta a raíz de esta emoción. No, termina la idea, ahora viene la pregunta, terminala. no, esto, sentía que cuando tocamos esos lugares, y esos lugares son un regalo, Ujú. eh, esto quizás es importante en relación a que esos momentos de insight no se producen cuando nosotros queremos, se producen cuando están las condiciones internas dadas para que aparezca esa alquimia, ¿no? Y, y todo lo que vamos haciendo favorece a esto. Y esto lo vemos mucho en nuestro trabajo, que a veces las personas vienen y dicen: yo quiero constelar sí o sí tal cosa. Y yo siempre les digo, confíen, ¿no? Confíen porque hay algo que saben ustedes cuándo es el momento. Y si uno sabe escuchar, si sale de como de esa velocidad de la mente, ¿no? Que quiere ir hacia un lugar, pero no sabe cómo, si uno puede realmente quedarse sintiendo cuándo es ese momento, se va elaborando un tejido interior que cuando llega el momento, cuando aparece la conciencia, esa conciencia es absolutamente transformadora. Pero si estamos siguiendo la velocidad de la mente, podemos hacer de todo 1000 veces y nada cambia,
porque el cambio se produce cuando podemos ir interiorizando cada paso, ¿no? Realmente dejándonos tocar por eso pequeño que aparece, que debe ser profundo para que pueda después producir un camino de transformación. Totalmente, me pasó varias veces ir a constelar y no constelar ese día. Eh, o digamos, ya salir habiendo constelado un que otro constele. También tuve esa sensación, Claro. ¿no? Con que se acomodó algo adentro porque resoné con algo y porque fue perfecto, ¿no? Esto también me sucedió. Te preguntaba por esto de justamente, ¿no? La emoción, lo que tiene que ver con el campo, que tanto trabajan las constelaciones, con el campo magnético, con la vibración, con la energía. ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué pensás vos respecto a esto mediante los medios tecnológicos, ¿no? ¿Se logra igual, digamos? ¿Cómo se trabaja con eso? Ay, es tan interesante lo que está pasando, Cari, porque yo creo que también esta experiencia nos está invitando a salir de los lugares cómodos, ¿no? Porque bueno, para mí, yo hace tantos años que trabajo haciendo esto y muchos colegas, que bueno, ir a un taller siempre es distinto, siempre tiene su saborcito, bueno, de qué será lo que aparecerá hoy, pero es algo conocido y siempre hay una confianza de que va a estar bien, ¿no? Claro. Y esto cuando bueno, se limitó esto, ¿no? Con el confinamiento, y yo empecé a ver que esto iba a ser largo, y sentí un impulso muy fuerte de decir, bueno, ¿por qué no probar qué pasa con estas hipótesis que todos tenemos? Porque la verdad es que no sabemos exactamente cómo funcionan las constelaciones familiares. Tenemos un montón de teorías que explican y que intentan dar explicación, si querés, pero a ciencia cierta no dejan de ser teorías y es muy empírico el conocimiento. Tiene que ver con que vemos que todas las veces funciona así y intentamos dar explicación, ¿no? Pero es un fenómeno que yo creo realmente vemos la puntita del iceberg, que es de una profundidad enorme, que la podemos tocar por momentos y vislumbrar, pero el alcance es muy grande y esta era una de las hipótesis que todos teníamos, ¿no? Que el campo actúa en el inconsciente y en el espacio cuántico de un modo que, bueno, digo, ni siquiera en la física cuántica se puede explicar, todavía no terminan de dar explicación a cómo los fotones gemelos se mueven en el espacio, digo, hay un montón de preguntas que en la ciencia tampoco tienen explicación y creo que este trabajo va de la mano con esto, pero lo que observé, yo estoy haciendo talleres desde marzo, eh, a distancia y lo que observé es que el trabajo puede hacerse igual, que es más difícil para el facilitador, que realmente requiere como de una sintonía muy íntima con lo que está sucediendo, de un centramiento muy profundo. No tenemos los apoyos que tenemos en un espacio grupal, donde estamos viendo al otro, vemos el cuerpo, podemos, bueno, observar las intervenciones, qué efecto tienen en el otro. Acá estamos a veces a miles de kilómetros, vemos un pedacito de la cara de la persona en una pantalla, ¿no? Entonces, esos puntos de apoyo no están, hay que apoyarse en otro lugar, pero ese lugar existe y si das con ese lugar y entras en esa sintonía, el campo trabaja con una profundidad y fluidez enorme y es también una resonancia grupal muy clara. También he hecho uno de los talleres fue de multidimensionales, que para mí siempre las constelaciones son multidimensionales, es decir, que tocan a todo el grupo, ¿no? Claro. Pero en algunos casos trabajo específicamente de esa manera y fue muy interesante porque ahí pudimos explorar bien cómo el fenómeno tocaba a muchas personas en el grupo. Los tocaba profundamente en su emoción, en el cuerpo, sentían frío, sentían entumecimiento. De pronto yo agregaba a alguien en encubierto, trabajo mucho así, y los demás sentían esa presencia, aunque no estaban viendo la cámara. Impresionante. Realmente es impresionante. Y la verdad Impresionante. es que el que quiere explicar esto da una historia, una teoría. No hay una explicación todavía, pero eso no significa que no funcione, que no sea serio, que no se pueda hacer cuidadosamente
con mucha profundidad y seriedad, ¿no? Y sobre todo con mucho cuidado. Claro que se puede hacer bien, ¿no? Sí, bueno, es lo que decías, no vemos todo lo que esto representa, es la punta del iceberg, como en realidad estamos en un planeta que no puede ver todo el cosmos, pero sabemos que hay un universo y que hay un Claro, orden, ¿no? En todo claro, esto. Me claro. parece sumamente interesante. ¿No pensás que en esto que decías antes, que el velo aparece en sueños como más difuso y que no está tan fijo, ¿no te parece también que hay como una aceleración, que a veces los procesos, digo, quizá a mí me pasa con los Mm. pacientes, que aquel que se compromete de verdad está avanzando mucho? Puede ser, puede ser. Yo creo que el punto ahí del compromiso es quizás sea un tiempo donde esa sea la profunda decisión, ¿no? Es como si entráramos en una especie de tobogán. Si uno se compromete, empieza a aparecer también la información, las asociaciones, Sí. las conexiones, con mucha más claridad, sí, puede ser. Sí. Te escuchaba decir algo que me parece un concepto que es muy lindo para que la gente lo tome, que tiene que ver con, me lo anoté no sé dónde, pero que tiene que ver con la felicidad y cómo, no sé exacto cómo lo dijiste, pero que la felicidad en realidad tiene que ver con un esfuerzo, algo así, ¿no? Con un trabajo. Claro, que, bueno, Bert Hellinger tiene una frase, él dice, para ser felices hace falta coraje, Ahí dice él. está, era eso, sí. Sí, él dice esto porque lo más normal, lo más dado, lo más natural es que entremos en el surco de la repetición, de las lealtades, ¿no? Donde de alguna manera habita esta frase, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Como que hay algo de que ese lugar nos da identidad, es un lugar muy experimentado. La felicidad como experiencia que tiene que ver, por un lado, ¿no? con encontrarse a uno mismo, con poder ir integrando estas lealtades, esta conciencia de dónde venimos, qué historias nos habitan, eh, cuál es el movimiento más profundo que también nos va llevando a nosotros a encontrarnos con diversas personas a lo largo del camino. Ese movimiento requiere de esto, ¿no? De esta gran decisión de fondo, que es una gran decisión y que son múltiples decisiones de todos los días, donde hace falta estar despiertos, ¿no? Y encontrarnos con lo que sucede, con el otro, de alguna manera de nuevo, ¿no? Porque puede ser el mismo otro con el que estamos hace 20 años, Ujú. pero si no nos damos la oportunidad realmente de ver cómo estás hoy, quién soy yo hoy, no va a aparecer la felicidad, van a aparecer con mucha naturalidad los circuitos de siempre. Entonces ese Ujú. coraje, ¿no? De apostar a lo nuevo en cada instante, de apostar a que aparezca la belleza, que aparezca el amor, que aparezca la frescura, requiere saltar al abismo, requiere coraje, ¿no? Saltar al abismo de lo desconocido. Y dejar de poner la felicidad como opuesto a la tristeza o al dolor, porque nada tiene que ver con eso, ¿no? La felicidad puede ir Sí, de la mano incluso. Vos comentabas, te escuché en una charla, cómo vos ponías como un ejemplo en donde el dolor y la felicidad viajan juntas como el momento del parto, más allá de que es un nacimiento, ¿no? Pero en realidad esto sí, es la vida, ¿no? sí. Sí, la felicidad como una posición frente a la vida también, ¿no? Una posición que cree que la vida nos va a traer aquello que necesitamos transitar y no tanto que estamos nosotros eligiendo y definiendo nuestro destino. Como una posición más humilde frente a la vida. Entonces ahí lo que se da y lo que no se da también puede darnos felicidad, porque hay caminos que no se abren porque tenemos que ir por otro lado, ¿no? A veces nos empecinamos ahí y ahí viene Mm. el sufrimiento, ¿no? Si podemos navegar con eso que se cierra confiando en que hay otro camino que se va a abrir y que realmente es por donde nos conviene ir, porque ahí está nuestra expansión, nuestra sintonía, ahí está la felicidad, aún con lo que se cierra, ¿no? Aún con lo que no puede ser. ¿Qué crees hoy que vos podrías comentar como herramientas para que la gente que escuche tome? Yo sé que vos trabajás también, además de con constelaciones, con visualizaciones, meditaciones, distintas herramientas que ofertás.
¿Qué pensás vos que cada uno puede hacer desde su pequeño lugar para, digamos, elevar la vibración, ¿no? Y estar bien. Sí. Bueno, lo primero que creo que todos podemos hacer es sentir el cuerpo, porque el Mm. cuerpo es el primer lugar que deshabitamos y es el único lugar que tenemos. Y sin embargo es como que estamos dejando nuestra casa vacía todo el tiempo. Y en el cuerpo está el presente. El cuerpo está en el presente, permanentemente. Entonces nos trae al presente. Entonces si cada uno puede en algún momento del día, a la mañana o a la noche, dedicarse unos instantes a sentir su cuerpo sin juicio y sin quedarse atrapado por las sensaciones de malestar, sino estar ahí viendo cómo el malestar y el bienestar confluyen y conviven, ya es un lugar de apoyo y que nos saca de la disociación que podemos estar viviendo en estos momentos también defensivamente. Así que creo que este es un punto. Y también, también pueden conectar con sus ancestros, con su historia. Hay una fuerza enorme en todo lo que tenemos detrás. Conectar con sus padres, sus abuelos, los lugares de los que vienen, las experiencias que han vivido. Los seres humanos somos grandes sobrevivientes, hemos vivido todo tipo de catástrofes y en nosotros existe una naturaleza de amor a la vida, de arraigo a la vida, que se puede ver en algunas personas que viven situaciones tremendas y siguen queriendo vivir y sobrevivir, ¿no? Como hay un impulso muy fuerte en nosotros. Entonces, ese impulso está en nuestra historia. Hay lazos de amor muy grandes que nos pueden dar sostén en estos momentos también y que también nos pueden dar muchos recursos, porque ellos han pasado cosas duras, ¿no? Me han pasado con muchos pacientes, de pronto viviendo crisis, encontrándose con los anteriores que vivieron crisis y la fortaleza que eso les ha dado, ¿no? Y nos da. Entonces quizás esto, como reflotar la conciencia de qué pasaron sus familiares y qué fuerza tienen, qué coraje, qué virtudes desarrollaron, qué recursos. Eso está en nosotros, está en ustedes y lo pueden reconocer. Me parece maravillosa esta herramienta. Hay mucha gente que en este momento está mirando fotos viejas y que está yendo para atrás, para cuando sus hijos eran chiquitos, pero me parece que vos proponés un poco más y tomar la potencia y la fortaleza, así como hay que soltar también aquellas cosas de las cuales quizá no nos consideramos que tenemos que heredar, también hay que poder tomar, ¿no? Son los dos movimientos, Claro, ¿no? Si no sabemos tomar, no vamos a poder tampoco dejar lo que no es para nosotros, ¿no? eso es súper importante. No se puede soltar lo que no se tomó. Claro. Entonces es inevitable, inherente al soltar, primero tomar, primero agradecer, primero Claro. reconocer. Y después ahí naturalmente la diferenciación aparece. Me parece maravilloso, ya vamos pronto a tener que ir cerrando. Hay una frase también que te escuché decir que me parece como muy, digamos, ejemplar, que es, no se puede, no se trata de abandonar lo familiar, sino de ver la historia, digamos, no abandonar lo familiar es ver la historia, sería, ahí está, ¿no? Y es eso en Exacto, realidad, ¿no? sí, Es la sí, manera más de lealtad que en realidad deberíamos aprender, ¿no? A ver, ¿no? A ver la historia, sí, no a ser leales sí. a cosas que a lo mejor no nos son necesarias, ¿no? Mm. Claro, muchas veces se cree que la manera de resolver es cortar, es dejar atrás. Esas palabras las escucho mucho, cortar, limpiar, este, Claro. ¿no? Dejar afuera, ¿no? Y esto no es posible porque el mundo inconsciente nos vuelve a traer aquello que queremos dejar afuera. Entonces conviene más bien mirarlo, integrarlo con amor, con conciencia, y a veces hay que irse muy atrás para entender las dinámicas que ocurrieron en la familia. Hay que irse Ujú. lejos para comprender dónde empezó a rodar el dolor, el abandono, las separaciones, la violencia. Y cuando Ujú. uno encuentra ese lugar, que es el trauma sistémico, empieza a aparecer un amor y una claridad que explica lo que pasó, no lo justifica, pero nos ayuda a estar más cerca sin necesidad de cortar, ¿no? Y a poder hacer cambios profundos en nosotros, porque eso también nos habita.
Bueno, Vero, te quiero agradecer enormemente. Nos quedan 2 minutos si vos querés decir algo más, si querés cerrar acá. Es gratificante para mí escucharte y supongo que para todos. Así que si querés cerrar vos. Bueno, quizás lo único que diría es que mañana, que es el Día del Padre, me gustaría saludar a todos los hombres que han traído vida. La vida no es posible sin un hombre y una mujer que, aunque en sus células solamente se encuentren, necesita ese hombre y esa mujer dar espacio para que la vida pueda existir. Así que quizás esto, ¿no? Saludar a todos los padres y desear que todos puedan reparar ese lugar interior con sus padres, las representaciones internas más allá de lo que haya pasado, porque es una fuente de fuerza, de salida al mundo, de confianza, de trabajo muy grande. Así que ese es mi deseo para todos. Hermoso, Vero, te vuelvo a agradecer, te mando un gran saludo, gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima. Bueno, gracias, Cari, abrazos a todos. Muchas gracias. Igual para vos. Chao, hasta la próxima. Adiós, adiós.